Celebramos el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Prácticamente estamos a la mitad del tiempo de Pascua. Este cuarto domingo se conoce como el Domingo del Buen Pastor. En el Evangelio escuchamos una perícopa tomada del Evangelio según San Juan que resulta complicada de interpretar. Jesús esta vez no se presenta a sí mismo como buen pastor, sino que se presenta más bien como la puerta por donde entran y salen las ovejas. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué no hacemos un análisis de la estructura como está compuesto este pasaje en el Evangelio según San Juan y llegamos así al meollo del asunto? Estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, que se conoce en la iglesia como el Domingo del Buen Pastor. El tema litúrgico es, por supuesto, el Buen Pastor, pero también la iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Así que es una ocasión propicia para que le pidamos al Señor porque nos envíe sacerdotes. Vaya que la iglesia necesita muchos sacerdotes y necesitamos definitivamente que el Señor nos los envíe. Así que esta es la ocasión ideal para que toda la iglesia rece para que no nos falten los sacerdotes y para que el Señor haga arder en el corazón de muchos jóvenes la llama de la vocación. El Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente. Te propongo, como siempre, para poder leer la palabra de Dios, que primero que nada nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como puedes ver, este pasaje del Evangelio que leemos es un fragmento de lo que se conoce en el Evangelio según San Juan como el discurso del buen pastor. Insisto, este es el Domingo del Buen Pastor, así que ese es el tema a reflexionar. Jesús como el buen pastor. Esto, como te digo, es la primera parte del discurso del buen pastor, y de hecho la segunda parte, que te recomiendo que leas en el Evangelio según San Juan, la encuentras en el capítulo 10, al principio del capítulo 10 es que aparece este discurso. En la segunda parte Jesús ya habla más, desarrolla más la idea del buen pastor. En este pasaje que hemos leído, más bien Jesús habla de sí mismo como de una puerta.
como de una puerta, y esa es la idea que tendremos que tratar de entender cuando hagamos este análisis bíblico. Es importante entender, te decía yo que es un pasaje un poco complicado desde un punto de vista exegético, desde un punto de vista de interpretación. Este pasaje fue de los que se agregaron al Evangelio según San Juan en su etapa más tardía. En su última redacción, este pasaje se insertó al Evangelio según San Juan. Recuerda que el Evangelio según San Juan fue redactado por muchas manos. Probablemente lo haya escrito Juan el Apóstol, pero probablemente o más, incluso más probablemente, fue escrito por discípulos de Juan el Apóstol. Y bueno, entre ese conjunto de discípulos de Juan el Apóstol lo escribieron basándose en lo que les enseñó Juan, basándose en lo que él había conocido de Jesús. Y después lo fueron redactando, le fueron colocando los diferentes pasajes aquí y allá, tratando de armar un texto finalmente integrado. Y así, este discurso del buen pastor como que no se encuentra exactamente. Los biblistas no se ponen de acuerdo en entender si corresponde a la última parte de la parte anterior o es la primera parte de la parte siguiente. En el contexto inmediato encontramos que justamente antes sucede el episodio del milagro de la curación del ciego de nacimiento. Ya hemos hablado de esto aquí porque ese evangelio lo leímos hace algunas semanas, todavía en tiempo de Cuaresma. Te recomiendo mucho que veas el episodio de Pasión por el Evangelio en el que hice el análisis bíblico de ese pasaje de la curación del ciego de nacimiento. Ese pasaje, como concluye, es con una controversia, una disputa entre Jesús y los fariseos. Jesús se proclama como la luz del mundo. Y entonces los fariseos le dicen, entonces nosotros estamos ciegos, y Jesús les dice, si ustedes no tuvieran pecado no estarían ciegos, pero como dicen que ven, entonces permanecen en el pecado. Eso es lo último que sucede antes de que aparezca este discurso. Posteriormente, lo que sigue al discurso del buen pastor es la última de las controversias que Jesús sostiene con los fariseos en el Evangelio según San Juan. Y así se llama esa sección del Evangelio, la última controversia. Y bien puede ser que este pasaje termine las disputas que Jesús había tenido con ellos al respecto de la curación del ciego de nacimiento, o bien también se puede entender como el comienzo de la última disputa. Entonces ahí queda en medio este texto, en medio de este contexto. Pero bueno, pensemos que esto continúa aquella disputa en la que los fariseos le dijeron a Jesús, entonces nosotros somos los que estamos ciegos, tú eres la luz, entonces somos nosotros los que estamos ciegos. Jesús les dice, si ustedes no tuvieran pecado verían, pero como dicen que ven, permanecen en el pecado. Y de ahí entonces, dice el Evangelio, Jesús les dijo, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por el otro lado, es un ladrón. Pues bien, vamos a ver entonces. Te digo, este pasaje, lo que hacemos siempre en Pasión por el Evangelio es desmenuzar las perícopas versículo por versículo. Va a estar un poco complicado hacer este ejercicio por la forma como está compuesta. Y es que si te fijas, si pusiste atención y si no lo vas a ir comprendiendo conforme vayamos haciendo el análisis, este pasaje del Evangelio contiene dos comparaciones diferentes. Son dos textos diferentes que están embonados. Es decir, son dos discursos distintos que de algún modo hablan de lo mismo. De hecho, el segundo discurso explica el primer discurso de Jesús. Vamos viendo. Dice, Jesús dijo a los fariseos, les aseguro. Esta frase, les aseguro, es una frase muy importante en el Evangelio. En realidad, cuando uno lee el texto original en griego, la frase que se encuentra no es les aseguro, es amén, amén. Eso significa, se traduce también al español como en verdad les digo. Cada vez que Jesús en el Evangelio ves que dice en verdad les digo, o que dice en el griego amén, amén, ese énfasis en el en verdad les digo, le da solemnidad al texto. Cada vez que Jesús comienza alguna frase o algún discurso con esta expresión, se trata de un texto solemne. De modo que esta comparación que hace Jesús con la puerta y las ovejas y esto es un discurso solemne, son palabras muy serias que le está dirigiendo Jesús a los fariseos. Les dice, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Lo primero que nos llama la atención cuando leemos este texto es la idea del corral. Dice Jesús,
El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Y lo que nos llama la atención de esta idea del corral que vemos aquí, es que en la palabra corral en griego se dice epaulis. Sin embargo, cuando leemos el texto en griego de este pasaje del Evangelio, la palabra que Jesús usa no es epaulis, que significa corral, sino que la palabra que Jesús utiliza es aulé, que significa patio. Incluso de ahí viene nuestra palabra aula. Cuando nosotros decimos un aula, pensamos en un salón de clases. Bueno, es que en aquella época de los griegos, las clases no se impartían en un salón, se impartían en un patio didáctico que se conocía como aulé. La palabra aulé significa patio a secas, ¿verdad? Se le dio entre los griegos ese contexto del patio didáctico. Pero es a fin de cuentas un patio. Sin embargo, cuando revisamos la traducción de los 70, la versión de los 70, que fue la primera traducción al griego de la Biblia escrita en hebreo, fíjate, esto es muy interesante porque llegó un momento en el que había tantas personas creyentes que pertenecían al pueblo de Dios pero que vivían en Egipto y que ya no habían ellos nacido aprendiendo hebreo sino griego, porque era la lengua franca de aquella región. El griego se había extendido ya por muchas regiones incluyendo Egipto. Entonces para ellos se hizo una traducción de la Santa Biblia. Esa traducción la hicieron 72 especialistas y esos 72 produjeron la primera versión de las Escrituras al griego y por eso la conocemos como la versión de los 70. Eran 72, pero bueno, lo dejamos en 70. Cuando nosotros leemos ese texto de la versión de los 70 de la Escritura en griego, nos encontramos que esa palabra aulé, patio, aparece 170 veces. Pero fíjate, de esas 170 veces que aparece la palabra aulé, en 115 ocasiones se usa para referirse al patio del templo, el patio en el que se encontraba la tienda de la congregación. En el templo de Jerusalén había diferentes patios, por ejemplo el patio de los gentiles, que era donde entraban todos los que no pertenecían al pueblo de Dios. Pues en este patio de la tienda del encuentro es donde entraban todos los que pertenecían al pueblo de Dios. Y fíjate, esta palabra entonces aulé se refiere, 115 de 170 que aparece en la Escritura, se refiere a ese patio del templo de Jerusalén donde solo podía entrar el pueblo de Dios. Y es la palabra que usa Jesús aquí, realmente no se refiere al corral, más bien se refiere a ese patio del templo de Jerusalén. Esto porque es importante, porque entonces cuando Jesús habla de las ovejas, ¿cuáles son esas ovejas? Esas ovejas son el pueblo de Dios. Esas ovejas son el pueblo de Dios. Y de ahí podemos entender entonces esto. Jesús a las ovejas que se refiere son las ovejas del pueblo de Dios. Entonces lo que Jesús dice, el que no entra por la puerta en el patio de la reunión del pueblo de Dios en el templo, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. Y esas ovejas, insisto, son el pueblo de Dios. Incluso fíjate que es tan simbólico este concepto del patio, que si tú lees el Salmo 99 o el Salmo 100, dice lo siguiente, te encuentras estos versículos, son los versículos 3 y 4, y dicen lo siguiente: es Él el que nos ha hecho y no nosotros, su pueblo y las ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con la alabanza, a sus patios con himnos. Y cuando lees en la versión de los 70 en griego este salmo, precisamente cuando dice a sus patios, la expresión que se usa es istas aulás. Entonces, bueno, es esto a lo que se refiere Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento, esa metáfora del pueblo de Dios como un rebaño y de Dios como un pastor ya se venía empleando. Entonces era un concepto a fin de cuentas familiar para el pueblo de Dios. Veo que muchas personas dicen me gusta, se los agradezco. Siempre, no sé por qué, siempre que sacamos a colación las frases en griego, las palabras en griego, la gente se emociona. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno, por favor no olvides, si te está gustando, no olvides decir me gusta, ya sea aquí en Facebook o ya sea en YouTube. Por favor, indica me gusta, porque eso hace que el video sea difundido por las redes sociales para que más personas que no conocen nuestro programa se familiaricen con él y comiencen a aprender tanto como estamos aprendiendo tú y yo. Pon atención, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz.
Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Aquí termina el primer discurso, este primer discurso. Y nos llama la atención aquí al final cuando dice Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Esta palabra comparación, cuando leemos el texto en griego, aparece como paronimia. Y la paronimia es la palabra griega que se usa para traducir la palabra hebrea mashal. Esa palabra hebrea mashal puede significar tres cosas. Puede significar proverbio, puede significar parábola o puede significar enigma. Proverbio, parábola o enigma. A fin de cuentas, las parábolas son enigmáticas. Sin embargo, formalmente hablando, bueno, esto que hemos leído aquí definitivamente no es un proverbio, ¿verdad? No es una oración de la cual se pueda aprender, una frase sola, simple, sencilla, directa de la cual se pueda aprender. No es un proverbio. Tampoco es una parábola, si te fijas, porque no cuenta una historia. Jesús está usando la metáfora de la puerta para decir yo soy la puerta y las ovejas son el pueblo de Dios. Entonces, claramente es una metáfora, ¿verdad? Pero la metáfora se puede emplear para muchas cosas, incluyendo en las parábolas. Entonces te digo, formalmente hablando, esto no es ninguna parábola porque no presenta una historia de la cual, bueno, se puede interpretar las metáforas que emplea. Entonces realmente lo que se puede decir de este texto de una manera literaria es que su forma literaria bien podría ser un cuadro simbólico, eso sí es un cuadro simbólico, o bien una simple comparación, que es la traducción que aparece en nuestro misal. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Ahora mira, esto es muy interesante, si te fijaste, y si no, pues fíjate, toma tu Biblia, ábrela en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Fíjate en esto, la estructura es muy interesante. Es que está escrito de una manera como muy calculada, porque la estructura que aparece se conoce como envolvimiento. Y es que fíjate cómo es como un emparedado de ideas. Este primer discurso que hace Jesús, comienza él hablando ¿de quién? Del ladrón y del asaltante. ¿Y cómo termina este primer discurso de Jesús? Refiriéndose Jesús al ladrón y al asaltante, solo que le dice el extraño. Inicia Jesús diciendo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas es un ladrón y un asaltante, y termina Jesús diciendo que las ovejas nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Entonces Jesús empieza hablando de ladrón y asaltante y termina hablando de ladrón y asaltante, llamándolo extraño, pero es al que se refiere. ¿Y qué es lo que queda en medio del discurso? Si te fijas, ¿qué es lo que queda a la mitad del discurso? Pues lo que queda a la mitad del discurso es, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Por eso se llama envolvimiento, porque la idea central queda envuelta por dos ideas que están en la superficie, con la que se inicia y con la que se cierra, y queda una idea central en medio. Esa idea que queda en medio es precisamente esta idea, el pastor de las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Pues es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pastor en este caso? Pues el pastor es Dios. El pastor es Dios, las ovejas son su pueblo. ¿Qué es lo que está en la periferia? ¿Con qué inicia y con qué abre? Con el enemigo de ese pastor que viene a robarle sus ovejas. Entonces, este envolvimiento hace que quede en medio la idea del pastor con sus ovejas y en cierta forma incluso le da un carácter de intimidad, así como de protección, de resguardo, porque lo que está alrededor es lo que está al acecho. ¿Y qué es lo que está al acecho? Es el ladrón, pero ahí en medio, en el recogimiento, en la intimidad, queda precisamente el pastor con las ovejas en esta estructura de envolvimiento. Ahora, pon atención porque esto que sigue se va a desdoblar ahora, va a aparecer al revés esta estructura. Estos primeros 6 versículos de este pasaje están estructurados de esta manera. Continúa entonces diciendo el texto lo siguiente: entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez ese les aseguro es el amén, amén, el en verdad les digo. Entonces Jesús nuevamente está hablando con solemnidad. Estas palabras son solemnes, están dichas con mucha autoridad, con mucha seriedad. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La estructura que aparece aquí es nuevamente una estructura de envolvimiento, pero es al revés.
Ahora, en este segundo discurso de Jesús, en el que explica el significado del primero, aparece al revés. Dice Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Ahora está hablando de él primero. Yo soy la puerta de las ovejas. Termina Jesús diciendo: yo he venido para que las ovejas tengan vida. O sea, yo soy y yo he venido. Yo soy y yo he venido. ¿Y qué es lo que queda en medio? Todos los que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. ¿Ves? Aquí queda al revés. Aquí queda al revés. Y entonces, con esta manera de estructurar, usando este envolvimiento, en la primera parte lo que queda en medio es el pastor y las ovejas, pero lo que predomina es el acecho del ladrón y usurpador. Ahora, ¿cómo termina el texto? Con un tono totalmente opuesto. El que prevalece ahora ya no es el ladrón que acecha, el que prevalece ahora es Jesús, que es la puerta de las ovejas y que ha venido para que esas ovejas tengan vida. Y el que queda ahora en medio, vencido aquí, sometido aquí, es precisamente ese ladrón y ese asaltante. ¿Te das cuenta? Y de esa manera, finalmente, es un texto victorioso. Independientemente o por encima del acecho de ese ladrón, el que va a prevalecer es Jesús, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Entonces, Jesús ya explica. Si te fijas, cambia aquí el texto en el sentido de que en la primera parte Jesús se refería a él. En la segunda parte dice yo. Cambia ya de la tercera persona a la primera persona, pero insistiendo él que él es la puerta de las ovejas. Entonces, si las ovejas, porque están en ese patio, en esa aulé, si están en ese patio del templo de Jerusalén, y por eso las ovejas son el pueblo de Dios, entonces el pastor, el dueño del rebaño, pues es Dios, y Jesús es la puerta. Entonces, esas ovejas llegan a Dios a través de Jesús. Dios llega a esas ovejas a través de Jesús. Jesús es la puerta por donde pasan. Y hay una frase aquí bíblica muy bonita cuando dice Jesús que el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir. En la Escritura, esa capacidad de entrar y salir se refiere a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de los hijos de Dios. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Como ves, un texto fascinante, que sobre todo pues hay que entender la estructura, ¿no? Por eso yo te decía al principio que es un texto un poquito complejo, porque pues entender estas estructuras hay que poner mucha atención, y una vez que uno descubre cómo está estructurado el texto, uno se sorprende con lo maravilloso que son sus ideas. Entonces, qué hermosa idea de Jesús como la puerta a través de la cual las ovejas, que somos nosotros, que somos su rebaño, podemos finalmente llegar a Dios. Y aparte con esa libertad de poder entrar y salir. No somos forzados, no. Con esa libertad que Dios mismo nos da podemos entrar y salir. Y no se refiere eso a entrar, acercarme a Dios, salir, alejarme de Él. No, se refiere simplemente a que, si me permites la expresión coloquial, a que puedo llegar a Dios como Pedro por su casa. O sea, con esa libertad del que entra y sale, con esa libertad del que entra por su propia puerta. Es un texto muy bonito, complejo, te digo, en su estructura, pero definitivamente un texto muy bonito, y es el que nos presenta el leccionario, o el evangeliario mejor dicho, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, domingo también de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Te agradezco mucho que estés sintonizando este programa. Vamos, te propongo, a terminar nuestra emisión de hoy, recogiendo en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido y elevando una plegaria al Señor. Para ello, como acostumbramos siempre, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y hagas eco en tu interior a estas palabras. Abre tu puerta, que te escucho. Creo en ti, espero en ti, y quiero entrar por ti y contigo en el valle celestial. Tú, Señor, eres buen pastor. Tu mano me indica los caminos a seguir. Tus ojos se fijan en los míos cuando me siento débil y enfermo. Si me lanzo hacia el abismo, me socorres. Si me equivoco de senda, reconduces mis pasos. Creo en ti y espero en ti. Tu presencia es báculo que me da seguridad. Tu palabra es aliento y consejo certero, que empuja mi pensamiento y mi decisión.
Tu huella de buen pastor es guía que me compromete a vivir unido a ti y a trabajar por tu reino. Tu cayado siempre firme y eterno es apoyo que necesito cada día que avanzo. En la falsedad me hace optar por la verdad. En la incredulidad me sumerge en la fe. En la tibieza me aporta fortaleza. En la oscuridad me arroja hacia la luz. Abre tu puerta, Señor, que voy contigo, que te escucho porque eres pastor, pastor que amas y te entregas por amor, pastor que conoces y llamas con amor, pastor que alimentas y lo haces por amor, pastor que aguardas y esperas con amor, pastor que hablas y das en el corazón. Eres mi buen pastor, Señor. Abre tu puerta y entro contigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por el favor de tu atención. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Y entre semana tenemos una cita todos los días en nuestro programa de radio semillasparalavida.org, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.